Si habéis prestado atención a lo que Arturo os comentó en el anterior vídeo, veréis que era absolutamente imposible que Nozick pudiera ser consciente de la evolución de la tecnología y cómo la misma iba a revivir el contenido de su obra. Pero sigamos en este segundo vídeo sobre el pensamiento de Robert Nozick, indagando en lo que este autor nos intentó transmitir. Bienvenidos a Human Empire. Como veíamos en el anterior vídeo, Nozick coincide con Locke en que en un estado de naturaleza existe una ley natural que nos puede gobernar. Pero en lugar de poner a la razón como el ente que gobierna la misma, sitúa su moral de restricciones indirectas y el cumplimiento de la misma exige que todas las personas tengan acceso a mecanismos de defensa de sus derechos. Pero si esto va a provocar diferencias insalvables en cuanto a sus consecuencias, más las habrá si comparamos lo que los separa de los ANCAPs. Dice Nozick que tratemos de imaginar el siguiente escenario. Hay una multitud de empresas que prestan servicios de defensa ante el exterior y, sobre todo y especialmente, de protección en el interior, lo que vendría a ser básicamente la función principal de la policía. ¿Qué pasaría de producirse un conflicto entre clientes de diferentes agencias que no se pueden poner de acuerdo y que son de tal calado que hacen imposible llegar a algún tipo de diálogo constructivo entre las partes? Pues Nozick cree que según vaya pasando esto entre agencias, unas se enfrentarán a otras o bien se aliarán hasta obtener una posición dominante en un área geográfica, que termine actuando como una agencia o empresa de protección dominante. Una de las críticas que hacen aquellos que no han leído a Nozick, a los que oponen su argumento, es que es posible articular un mecanismo que discipline a todas las agencias y que es previo a los conflictos, de tal modo que los conflictos son fácilmente orientables. Veamos en palabras de Nozick a qué se refiere. Las agencias acordarán resolver pacíficamente aquellos casos sobre los cuales lleguen a diferentes valoraciones o juicios. Acuerdan nombrar y someterse a las decisiones de un tercer juez o tribunal, o podrían establecer normas susceptibles de determinar qué agencia tiene jurisdicción bajo tales circunstancias. Por lo tanto, surge un sistema de tribunales y de normas convenidas sobre jurisdicción y conflicto de leyes. Aunque operen diferentes agencias, hay un único sistema judicial federal del que todos son componentes. Como habrán notado a aquellos de nuestros oyentes más formados en teoría del Estado, es esta una formulación del contrato social que Nozick se había negado a aceptar en un principio, pues esas leyes suponen ya una transferencia de la soberanía individual a aquellos que las hacen y sobre aquellos que también las van a juzgar. Y esa es la base del gobierno civil que desembocará en las repúblicas clásicas que ya conocemos. Por eso Nozick se niega a querer aceptar las teorías del contrato social, pues es consciente de que el mismo supone violaciones más temprano que tarde de los derechos que él defiende. Y por eso prefiere explorar qué puede pasar de llegar a una agencia de protección dominante en lugar de al acuerdo de otras muchas. Para que podamos entendernos, como este camino a Nozick no le convence, quisiera explorar qué pasa si en lugar de tomar este camino lateral en el que las agencias se den ese tipo de poder constituyente, lo que decidan sea mantener ese poder constituyente al margen y seguir el camino que proponen los anarcocapitalistas. Y como pequeño spoiler ya os dejo caer que esto le gusta todavía mucho menos que lo anterior. Lo cierto es que el que pueda llegar a haber una empresa dominante, porque no se pueden llegar a los acuerdos antes descritos, y es importante aclarar esto, no quiere decir que necesariamente tenga una empresa el monopolio, pues bien pueden existir personas que no estén dispuestas a comprar los servicios de esa agencia ni incluirse en otras agencias de seguridad por no querer pagar la cuota correspondiente, o bien por no poder pagarlas. ¿Quiénes
serían estos independientes y por qué son tan relevantes como para pararnos en este momento a prestarles atención. El primer motivo por el que son relevantes es porque si ya estuvieran incluidos en los servicios de seguridad y no pudieran elegir, es decir, si fueran forzados incluso de no prestar su consentimiento voluntario, estaríamos muy cerca de tener ya un Estado. Y aquí Nozick enfrenta la primera de las contradicciones que él mismo apuntó en su propio pensamiento. Fijaos la grandeza de su pensamiento hasta ahora y su exquisito detalle, que ahora valoraréis más al descubrir quiénes son estos agentes que deciden mantenerse al margen de los servicios de agencias de protección. Estos son los anarquistas. Y el dilema viene de lo siguiente. Nozick quería defender la libertad a ultranza, pero es consciente de que aquella persona que no dispone de la posibilidad de invocar una agencia de protección en defensa de sus intereses está en una gran desventaja ante quien sí pueda hacerlo, de tal modo que sus intereses, no sometidos a ningún tipo de jurisdicción acordada, al chocar con los de aquellos que sí están protegidos por algún tipo de jurisdicción, pueden ser sometidos con mucha facilidad. ¿Cómo se puede resolver esto? Nozick no encuentra una manera ideal de hacerlo, pero por contra encuentra una solución práctica que, si no resuelve la contradicción, al menos sí indemniza a los anarquistas por perder su libertad de no adscribirse a ninguna agencia. Y es la siguiente: que todos pasen a depender de una agencia, incluso contra su libre voluntad, y de no poder pagarla, deben ser subvencionados por los más ricos. Esta es ya la segunda gran contradicción en la que Nozick cae, pese a que, como ya he dicho antes, a mí como liberal me parece razonable. Nozick defiende que cuando alguien es obligado a pagar un bien que él no elige, por ejemplo, cuando se pagan los impuestos, estos mismos son el equivalente a la esclavitud, pues al tener que pagarlos de forma obligatoria nos exigen que trabajemos para otro. Y la persona que trabaja para otras contra su voluntad es un esclavo. Nozick reconoce que este problema no se va a poder responder desde el marco de fijación de derechos originales, y los anarcocapitalistas, y muy especialmente los anarquistas, que desean vivir con formas de producción ajenas al capitalismo, se mostrarán especialmente hostiles ante Nozick, con mucha razón. A ver, aquí a mí me gustaría hacer dos aclaraciones. Uno para los anarcocapitalistas y otra para la gente que desaparecer el Estado le puede sonar a una imposibilidad o a una payasada o algo por así. Primero, para los anarcocapitalistas hay que entender que no se puede pasar una idea al mundo real tal cual la hemos imaginado. Eso no existe. Ni siquiera con algo tan sólido, tan anclado en las ciencias naturales y en la técnica como es la electrónica, por ejemplo. Lo que tú piensas a la hora de diseñar un circuito, aunque lo modeles y matemáticamente esté perfecto, en el mundo real, las resistencias, por ejemplo, siempre tienen una variación. Nunca son exactamente del número de las que dicen cero. O sea, una resistencia de 100 ohms, pues hay resistencias, si tú quieres, con una variación del 1%, pero otras del 10%, pues, y esa variación, pues, te modifica el voltaje, te modifica la corriente. Entonces, los cables tienen resistencia, hay corrientes parasitarias, hay muchos elementos que en el análisis, a la hora de diseñar el circuito, o en un simulador de computadora, o si lo haces a mano, matemáticamente hablando, no aparece, la matemática no te lo da, pero a la hora de diseñarlo lo tienes que tener en cuenta. Entonces, si ni siquiera en algo tan matemático, tan de ciencias exactas, puedes pasar una idea al mundo tangible con exactitud, pues en una sociedad donde hay millones de individuos que toman millones de decisiones al día, que se ven influidos por múltiples variables y que todo está relacionado con todo, pues es todavía más difícil pasar algo
ideal a lo real. Y la otra, que también es parte para muchos anarcocapitalistas, que son anarcocapitalistas porque vieron, no sé, 3 videos de Milei y ya está, pero principalmente para la gente que se opone al anarcocapitalismo, hay que entender que el anarcocapitalismo no tiene por qué ser, o sea, no sé, no dan caso a Rothbard y toda esa gente idiota, hablando desde lo que estamos haciendo, desde Nozick, no tiene por qué ser o no es revolucionario. No se trata de salir a destruir el Estado, ni a volar el Banco Central, ni nada de eso. El anarcocapitalismo es evolutivo. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de destruir nada. Se trata de crear un Estado liberal, luego un Estado minarquista, de ir creando instituciones que ahora hacen una función, instituciones públicas, pues ir creando las instituciones privadas que hagan esa función. Ir desregularizando el mercado, ir liberalizándolo, es decir, ir privatizando, dejando en manos de privados, y no tienen por qué ser empresas, eso también, tanto para los anti como para los pro anarcocapitalistas. Tranquilamente, por ejemplo, cuando fue la selva del Amazonas, Greenpeace estaba sacando una campaña para financiar compra de terrenos en la selva y que quedaran a manos de organizaciones no gubernamentales que se dediquen a preservar el ambiente. Pues esa es una forma de propiedad privada que tranquilamente es puede ser una buena forma de preservar entornos naturales. Yo creo que hay mejores modelos, pero es una forma, o sea, no tiene por qué ser una empresa lucrativa, o sea, no tiene por qué haber lucro siempre en la propiedad privada. Tú tienes tu casa y no siempre obtienes lucro de ello. Hay gente que sí, pero no necesariamente. Entonces, hay que tener en cuenta esos pequeños detalles, esos pequeños matices, porque son muy importantes. Y algo que con lo que yo no estoy de acuerdo con este análisis de Nozick es presuponer que va a haber una forma única de proveer un servicio. O sea, además, hoy con la cuarta revolución industrial creo que estamos viendo que hay muchísimas formas, por ejemplo, de hacer las cosas que antaño se tenía una sola forma. Por ejemplo, el hospedarse cuando vas de vacaciones. Hace no mucho, pues no era muy común nada que no fuese el hotel o el motel o un hostal, o sea, había 3, 4 opciones. Airbnb, aunque Airbnb sigue siendo una sola empresa, pero dentro de esa misma empresa, pues te da múltiples opciones distintas. Entonces están empezando a surgir múltiples formas de hacer negocio para algo tan que es tangible, que lo hemos visto. Lo mismo con el transporte. El transporte, digamos, colectivo, por lo menos a nivel taxi, pues hemos visto la revolución que implicó las plataformas como Uber. E inclusive a largo trayecto, pues hemos visto que están empezando a surgir otras opciones, que si trenes magnéticos, que si Hyperloop, que si los trenes balas, que si los trenes de cercanía, o sea, aparte del típico autobús que toda la gente se están abaratando los costes por avión, están empezando a surgir inclusive propuestas de viajes espaciales, es decir, una nave despega de la Ciudad de México, sale a la atmósfera, reingresa y en cuestión de nada, de un par de horas, en lugar de 12, 14 horas de vuelo, aterrizar en Madrid. Está Virgin con su avión supersónico, inclusive plataformas como BlaBlaCar, es decir, conforme avanza la técnica, las posibilidades de entregar un producto empiezan también a cambiar. Entonces, la idea es que va a haber agencias de seguridad que van a proveer esta forma con este método de pago. Yo no lo creo acertado. ¿Por qué? Porque inclusive existen muchas formas de monetizar. Están los modelos freemium, por ejemplo. Pues, todo lo hemos visto. Mira, únete a mi plataforma, te doy el servicio gratis, pero si me pagas te doy este servicio plus. Y con eso estamos muchos pues con servicios como Skype. Skype es un servicio que es freemium, es decir, es gratis para muchos, pero pues tiene cosas que te pueden vender y que la empresa es rentable gracias a que hay un porcentaje de gente que paga. Entonces, por una parte sí, es verdad, hay que ser muy realistas que
en el mundo real van a existir los conflictos, hay que ser muy realistas que en el mundo real hay que encontrar formas de pagar a quien presta un servicio, pero no podemos también ver que en el mundo real hay múltiples formas de monetizar un bien o servicio, hay múltiples formas de entregar un bien o servicio y que hay distintos niveles de requerimientos de las formas de cómo se te entrega ese bien o servicio. Es decir, si tienes un modelo Canvas, aunque la propuesta de valor sea la misma, tienes muchas distintas opciones para configurar el modelo de negocio. Y creo que eso hace falta en el análisis de Nozick, o por lo menos una justificación de por qué tiene que ser un único modelo, cuando ni en la salud, ni en la educación, ni en el transporte, ni en las comunicaciones, o sea, prácticamente nada, existe un único modelo de negocio. Entonces, tanto, como vuelvo a decir, tanto para los que son anarcocapitalistas, hay que entender que a día de hoy y en la siguiente década y en las siguientes 2 décadas, el anarcocapitalismo no puede existir, no va a existir, no se puede pasar de una sociedad actual a una anarcocapitalista. O sea, 3, 4 sociedades en el mundo creo que están listas para plantearse el transicionar a un minarquismo. Y una vez que llegan al minarquismo, plantearse, analizar si pueden ir al anarcocapitalismo. Pero la mayoría de las sociedades es impensable, tienen que desarrollarse, por así decirlo, para que se me entienda. Si la técnica nos trajo la primera revolución industrial y con ella el Estado moderno, si el pasar del sector secundario al sector terciario nos trajo la paz y nos trajo el estado de bienestar, es factible que ahora que estamos transicionando con la cuarta revolución industrial, pensar que nos va a traer una nueva forma de organización el transicionar de un sector, de una economía basada en servicios, a una economía basada pues, en el sector cuaternario. Sí, es factible, pero hay que tener muy claro que en la realidad suele imponerse lo eficiente y a día de hoy lo eficiente es el Estado. Por eso se ha impuesto, no es porque hay una conspiración de reptilianos, judíos, masónicos. Entonces, cuando el Estado deje de ser eficiente, yo creo que empieza a dar signos de agotamiento, el modelo como tal, porque lo está empezando a sobrepasar y lo va a seguir sobrepasando la velocidad con la que empiezan a surgir ciertos cambios. No está claro que esos signos de agotamiento sea un colapso eminente. O sea, no nos olvidemos que Roma empezó a dar signos de agotamiento pues después de que murió el emperador Marco Aurelio y no acabó de destruirse hasta 1490 y tantos, con la toma de Constantinopla. Entonces, hay que tener los pies en la tierra, tener tanto los pies en la tierra, tanto para pensar en ir a algo distinto al Estado, porque, ojo, ir demasiado rápido con los cambios puede ser desastroso, aunque el objetivo de ese cambio sea muy bueno, si no atiendes al contexto y quieres llegar ahí, puede ser destructivo. O sea, legalizar las drogas, por ejemplo, puede ser algo que haga mucho sentido para muchos en un país desarrollado, sí, hasta yo lo defiendo. O sea, no es lo mismo que se drogue una persona con 25 años de escolaridad, sin tanto estrés, sin tantas tensiones, sin tanta... a que por gusto, por experimentar, a que se drogue a alguien para evadirse de la realidad con 20 hijos, con deudas hasta el cuello, sin perspectivas de futuro, sin educación, en un entorno violento. Evidentemente los efectos van a ser muy distintos. Entonces, aunque el objetivo final sea bueno, en este caso la libertad, el llegar a ello puede ser algo loable, hay que entender el contexto. Ir demasiado rápido hacia un buen objetivo puede ser contraproducente para el mismo objetivo. Y por otro lado, también hay que ser un poco más realistas desde la defensa del Estado. Es decir, la humanidad ha avanzado y sigue avanzando en muchísimos aspectos y en cuanto a cómo organizarse, no es un elemento ajeno, que digas, no, lo vamos a separar de aquí porque esto es inmune a todos los demás cambios. Y estamos entrando cada vez, o sea, el desarrollo tiene una forma exponencial, estamos entrando en esa fase de aceleración súper rápido.
Entonces, hay que tener flexibilidad también para adaptarnos a esos posibles cambios. Recopilando, tenemos a un Nozick que ha terminado justificando que todos se encuentren protegidos por una agencia de seguridad y que la forma que tendrán de superar las diferencias entre las mismas será dándose leyes en común y cediendo la resolución de conflictos a tribunales, es decir, el esquema propio de una república. O bien tomar el segundo camino, que es el que sostienen los anarcocapitalistas, y es que una o algunas de las agencias vayan imponiendo su criterio ante las demás, o bien se vayan fusionando para reducir los costes de los posibles conflictos que pudieran haber, de tal modo que al final solo quede una agencia o un conjunto de ellas operando bajo unas directrices únicas. Justo en este punto Nozick, que ya es evidente que está reconociendo de que hay un Estado, pues hay una agencia que tiene el monopolio de la violencia, sostiene que en el caso de que hayan personas que no contraten los servicios de seguridad nos encontramos también ante un Estado, pues las agencias se van a poder imponer a los anarquistas y en este caso hablaríamos del Estado ultramínimo, mientras que en el caso de haber ya subvencionado a los anarquistas para que reciban los servicios de las agencias, hablaríamos del Estado mínimo. Quedaos con estos dos conceptos. El Estado ultramínimo, cuando los anarquistas no han sido incluidos bajo subvención, bajo la protección de las agencias, y el Estado mínimo, cuando ya sí lo han hecho. Pues bien, por medio de este ejercicio deductivo, vemos cómo, según Nozick, el anarcocapitalismo solo podría darse como una fase previa a la construcción del Estado, pero no como un punto de llegada, pues el conflicto propio de las sociedades complejas hacen inevitables la necesidad de instituciones que solucionen los conflictos a pesar de tener que sacrificar parte de nuestra libertad en el proceso. Nozick está reconociendo implícitamente que en última instancia lo que cuentan son las libertades reales, pero solo hemos podido llegar a ellas desde la formulación de un ideal, y por eso este era tan importante. Pero no podía quedarse en esta fase, como hacen los anarcocapitalistas más ingenuos por otros motivos prácticos. Entre ellos está el que Nozick reconoce que las agencias de seguridad no van a prestar el mismo servicio a todos los agentes, pues unos estarán más dispuestos a pagar una mayor cantidad que otros, y él no tiene nada claro que vaya a ser sano que se defiendan los derechos de llegar a este caso, con preferencias por el que contrate el paquete de servicios más completos y caros respecto al que contrata los más baratos. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos un contratante de los máximos servicios y un anarquista subversionado en el otro lado. Ambos llaman simultáneamente a la agencia de seguridad porque están sufriendo un robo en su casa. ¿A quién creemos que atenderá primero la agencia? Obviamente al que más paga, y eso que los derechos en este sentido deben ser iguales, según Nozick. De otra parte, Nozick va a reconocer algo que también lo alejará definitivamente de los anarcocapitalistas. ¿Qué pasa con los anarquistas que, aun pudiendo pagar los servicios de las agencias, prefieren no hacerlo? Pues según Nozick, deben pagarse esos servicios por el resto de clientes en compensación por la pérdida de su libertad. Y esto no sería aceptable para un anarcocapitalista. Y si hasta aquí hemos visto que lo separa de aquellos que sostienen que no debe existir el Estado, ahora nos toca ir al otro polo de la discusión. Nozick sostiene que el Estado mínimo es el máximo que acaba de aceptar y por lo tanto todas las posibles funciones propias del Estado que vayan más allá de esos límites y que defienden, por ejemplo, los socioliberales y los socialdemócratas serían injustas. En particular debemos centrarnos en la redistribución de renta y riqueza. Ya hemos visto que los impuestos son entendidos por Nozick como una forma de esclavitud y también que hace una excepción al referirse a la compensación que reciben los anarquistas por adscribirse obligatoriamente a una agencia de seguridad
Y aunque Nozick lo niegue, esto es una forma de redistribución. Pero este no es el único argumento contra la misma, pues según Nozick, todo modelo de redistribución está condenado a fracasar por el efecto práctico de la libertad que impide llegar al objetivo que se marca el legislador al tratar de reducir las desigualdades. Pero además de imposible, esta forma de afrontar el problema sería injusta. Injusta porque su opuesto, que sería la justicia, solo se cumplirá si se respetan de forma sagrada tres principios. En primer lugar, el principio de adquisición originaria, que legitima a tomar como nuestro aquello que no tiene dueño. En segundo lugar, el principio de transferencia, que exige la libertad de las mismas. Y por último y tercero, el principio de rectificación, que exige oponerse a las transacciones que no cumplen con los dos primeros principios y de las que se debe restituir a los legítimos propietarios. Pero aquí Nozick ya se nota que flaquea un poco. Pensemos en el principio de adquisición. ¿Puede alguien decir en el momento original que como la tierra no tenía propietario, él puede reclamar que le pertenece toda a sí mismo por ser el primero en reclamarla? Nozick se ve obligado a reconocer aquí la razón de Locke y limitar la misma a la tierra que nos puede ser útil y cuyo límite objetivo es aquella en la que podamos aplicar nuestro trabajo. Pero no puede responder apoyando o negando a Locke a la segunda fórmula, que es dejar la misma cantidad de tierra y del mismo tipo de calidad que la que podamos tomar por propiedad. Este segundo principio, que es el que Locke sostiene que es el límite objetivo de la propiedad y que por lo tanto sostiene que tiene que haber igual parte para los demás, viola el segundo de los puntos que Nozick considera que serían esenciales para la justicia. Pese a esta laguna tan inmensa, va a dar Nozick un paso al frente y reconocer que fuera del principio de adquisición, nada convierte en inalienable el derecho a la propiedad y la misma se puede transferir. De hecho, y este es el punto que separa a el liberal del libertario en última instancia, Nozick sostiene que no hay límite a la libertad de pacto siempre que estos estén de acuerdo a los tres principios ya descritos. Será esta la principal batalla que no solo Nozick, sino todos los libertarios deben librar, pero no todos están igualmente armados para poder sostenerla. Pensemos, por ejemplo, en un tema capital y veamos cómo se enfrentan al mismo un libertario paleto y un libertario genial. El libertario paleto es Murray Rothbard y defiende que los padres pueden vender los derechos que tienen sobre sus hijos a el mejor postor. Aunque puede resultar repugnante, y de hecho es repugnante, esto lo defiende Rothbard en su libro La ética de la libertad como una muestra del mejor resultado que el mercado puede ofrecer al problema de las adopciones y básicamente es el siguiente. El padre puede vender al tierno bebé a quien pague más. Y Rothbard presupone que quien lo valora más, es decir, quien está dispuesto a pagar más por él, va a hacerlo en nombre de un sentimiento de paternidad. Pero nada impide, pues el comprador no tiene por qué expresar para qué quiere al niño, que lo compre un pederasta o un caníbal al que le guste la carne tierna de bebé. Y es que pagar más no es garantía de querer dar un fin acorde a la naturaleza al que se paga por el bien que se compra. Obviamente, alguien tan estúpido como Rothbard era incapaz de entender cuál es el peligro de convertir en mercancía a un niño. Pero, ¿qué le podría responder un libertario culto armado con el conocimiento de Nozick a este dilema? Si ningún ser humano debe ser un medio para mis fines, sino que debemos respetar que son fines en sí mismos, no podría vender a un niño para satisfacer mi doble fin de no hacerme cargo de un ser que me necesita por ser su padre y, además, obtener dinero por él. Si bien Nozick podría llegar a aceptar que se dé a un niño en adopción si de ese modo se garantiza que eso le acerque más a una vida de integridad y de felicidad que siendo criado por un padre que no lo quiere como hijo, es decir, que se preste en adopción no por beneficio del padre, sino por beneficio de el hijo, lo que de ningún modo sería aceptable es la venta del mismo, pues el niño no puede ser un medio para mí para conseguir rentas.
Si lo hiciéramos, violaríamos la piedra angular de la moral kantiana y el edificio se caería al completo. Una gran diferencia se puede ver igualmente entre aquellos libertarios que apoyaron la total destrucción de esos límites a la libertad que defendía Nozick en defensa de dictadores, como pasó por ejemplo con Hayek. Los libertarios de segunda división defienden que esto fue aceptable para garantizar la libertad económica. O lo que es lo mismo, para este tipo de libertarios hay un orden en las libertades en forma de pirámide y si se satisface la primera, que es la libertad económica, están dispuestos a hacer la vista gorda con los abusos al resto de libertades que hagan los dictadores. Un libertario de nivel rechazaría igualmente a la misma, pues el mismo principio casi inmoral que se paguen impuestos según ellos, y es que al hacerlo se viola mi libertad y me convierten en esclavo, del mismo modo, si el dictador puede violar a su antojo el resto de mis libertades, y entre ellas está mi libertad de conciencia para no querer formar parte de un ejército voluntario, y pongo lo de voluntario entre comillas, esto también me terminaría convirtiendo en esclavo. En suma, es fácil entender por qué la academia ha dado un papel residual, cuando no un abierto desprecio hacia Murray Rothbard, y sin embargo le ha dado uno central a Nozick. Y es una auténtica lástima que hoy en día sepan más muchos libertarios de nuevo cuño del primero que del segundo. Recuerda visitar nuestro blog, seguirnos en nuestras redes sociales, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campana si quieres que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, puedes invitarme a una caña por medio de PayPal o de Patreon, o bien me puedes ayudar dándole un like al vídeo, comentando y compartiendo con tus amigos y familiares.